Continuamos esta mañana, como siempre, compartiendo con personas de diferentes instituciones para hablar sobre diferentes temas del acontecer nacional, cuestiones que tienen que ver con cosas de la vida, cuestiones de índole espiritual, emocional, política, cuestiones económicas, pero también un tema importante es la discapacidad. La discapacidad es un tema que muy poco se aborda en Honduras y ahora hay diversas formas de entrar en este campo. La discapacidad no solamente es para las personas de la tercera edad, la discapacidad también tiene que ver con personas que están jóvenes. Muchos jóvenes están con estos problemas de discapacidad y también los niños. Pues hemos invitado hoy a una buena amiga, Elma Oliva Perdomo, quien es miembro del Arca de Esperanza. Con ella estaremos hablando precisamente de cuál es el trabajo, cuál es la labor que ellos desarrollan. Es un gusto tenerla, gracias por atender la invitación y acompañarnos esta mañana. Cuénteme, ¿qué es Arca de Esperanza? Arca es una asociación de familias y de un grupo de expertos que trabaja por la rehabilitación y habilitación de niños y jóvenes con parálisis cerebral o riesgo de padecer una discapacidad neurológica o intelectual. Sí. En el caso particular de los niños, siento que en Honduras como que no hemos tomado realmente conciencia de la problemática de lo que está ocurriendo en el país, que es lo que regularmente provoca este tipo de enfermedades. Así es. Bueno, la discapacidad intelectual es la menos visible, ya que cuando pensamos en discapacidad es ver a una persona usuaria de silla de ruedas, una persona ciega o una persona sorda. Sin embargo, la discapacidad intelectual ha estado muy invisibilizada y desgraciadamente tiene el alto porcentaje dentro del porcentaje de la discapacidad en un país. ¿Por qué se da la discapacidad intelectual? Bueno, uno de los factores es la alimentación, los cambios o los efectos ambientales tienen mucho que ver, los farmacéuticos, las cuestiones químicas están afectando el organismo de las mujeres en los embarazos. Y el otro porcentaje pues ya es una cuestión hereditaria, ¿verdad? Sin embargo, mucha de la discapacidad intelectual se adquiere en el vientre de la madre, ¿verdad? Puede ser por síndromes, como el síndrome de Down y otros errores genéticos que se dan a nivel de cromosomas, que son diversos, ¿verdad? En el caso del síndrome de Down, pues es en el cromosoma 21, así como el síndrome de Edwards, que es en el cromosoma 13, y así otros. Y una situación que ha estado ocurriendo muy frecuentemente es la prematurez con la que nacen algunos niños y niñas. Esto afecta directamente en el desarrollo neurológico y el desarrollo de todo el organismo de esta personita. Entonces, muchas de las personas, como no hay este tema, ¿verdad?, no está en la palestra, los padres se limitan a escuchar a lo que dicen los médicos, ¿verdad? Entonces, el niño está bien, y pues el padre no continúa, ¿verdad?, un tratamiento adecuado para su hijo. En el caso de los niños prematuros, pues se dan a largo plazo afectaciones en los sentidos, ya sea en la vista, ya sea en el oído,
Y eso obviamente que viene a afectar el desarrollo intelectual, ¿verdad?, de la persona. Me gustaría que pudiésemos poner atención precisamente en este tipo de casos. He escuchado experiencias aquí precisamente en este programa de madres que el médico le dijo: no se preocupe, su hijo está en perfectas condiciones, no hay ningún problema. Y al final, bueno, si se pudiese considerar el síndrome de Down como un problema, pero cuando van a tener a su menor, resulta que es un niño con síndrome de Down. No había sido posible identificarlo a través de los aparatos. En su especialidad, ¿cuál es su especialidad en esta materia? ¿Es como contribuyente del tema, se preocupó por el tema o tiene alguna especialidad? Bueno, mi interés por este tema es que soy madre de un niño con síndrome de Down. Él tiene 7 años y, como usted bien lo dice, no me dijeron que mi hijo tenía Down antes de que naciera. Me lo dijeron hasta que él nació, me lo dijo una enfermera, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿verdad?, en el sistema de salud, porque no hay sensibilidad, ¿verdad?, en el personal para poder dar estas noticias. Muchas de estas incertidumbres que nosotros como padres tenemos podrían eliminarse ahí, en esa sensibilización que puedan tener el personal de salud para dar este tipo de noticias y dar toda la información adecuada y pertinente para que nosotros como padres pues no perdamos el tiempo, ¿verdad? El tiempo, porque uno pierde energías y dice, no, es que cuando llegue a la escuela lo van a educar. Sí. Y cuando no es una cuestión de educación, ¿verdad? La primera infancia ha sido un tema en el país de muy reciente tratamiento, y realmente cuando nosotros tenemos una política pública que prevé esta necesidad, nosotros pudiésemos prevenir cualquier cantidad de situaciones que afectan a la familia en general. ¿Cómo fue su experiencia? Porque sin duda que es un impacto el hecho de el decir, bueno, todos anhelamos que nuestros hijos nazcan normales, ¿verdad? Ya sea por ahora dicen que el síndrome de Down, he visto cuestiones extraordinarias de jovencitos que manejan un restaurante, o un niño con parálisis cerebral que es médico, y cosas así extraordinarias. Pero sin duda que es un impacto no solamente para la mujer, sino que para la familia. En su caso, ¿cómo le impactó eso? Bueno, sí, fue bastante de impacto, porque estaba en ese momento quedando soltera, ya que mi matrimonio estaba roto. Entonces empiezan las culpas: fue tu culpa, vos buscaste quedar embarazada, cosas que no son ciertas, sin embargo son acusaciones, ¿verdad?, de parte del padre. El padre también sufre de alguna manera, porque son los proveedores, ¿verdad? Sin embargo, tienen muchas más expectativas que nosotros como mujeres. Nosotros como mujeres aceptamos a nuestros hijos tal y como son. Sin embargo, para el hombre es mucho más complicado. En mi caso, pues tuve que pasar 9 meses desde que nació mi hijo, pues solamente con el apoyo de mi madre. Pero durante el embarazo los médicos le dicen que todo estaba bien. Todo estaba bien, todo estaba bien. Un embarazo muy cuidado, con todos los controles, con mis vitaminas, no tuve ningún problema, es decir, que afectara, pues. Pero cuando llega la enfermera les cuenta, y ahí ¿qué pasa entonces ya con su historia? Mi hijo nace y mi mamá me pregunta, ¿el niño está bien? Sí, está bien, yo lo vi bien. Pero yo soy una mujer muy desesperada. Entonces yo bajé a ver a mi hijo porque lo tuve por cesárea,
pero yo no me aguanté. Yo bajé a donde estaba, me tuve en el Seguro Social, y cuando yo llego a buscarlo, para verlo, gracias a Dios no estaba en incubadora, no había tenido ninguna complicación, y me dice la enfermera, sí, aquí está su hijo, sospecha de síndrome de Down. Y yo había escuchado, había visto personas con síndrome de Down, había estudiado, había hecho trabajos de investigación en el colegio. Sin embargo, cuando esa noticia te llega, te impacta directamente. Y entonces, ¿qué pasa con Elma Oliva ahí? Digamos, se le junta el cielo por la tierra, pero hay una realidad, pues es la madre. Y entonces ya Impacto que tiene que llevarlo a su casa. ¿Al cuánto tiempo, diríamos, utilizando un término así como de mi abuela, ¿al cuánto tiempo le cae el 20 de lo que es la realidad que usted tiene? Sí, fue bastante doloroso. Lloré durante 2 meses sin razón ni motivo. Solo pensaba a mi hijo, cómo lo voy a llevar a la escuela, a qué escuela lo voy a llevar, llegar a la universidad. Eso fue al segundo día de tenerlo. Me cae el 20 a los 2 meses. A los 2 meses me cayó el 20 que no tenía que preocuparme, que habían instituciones como Arca de Esperanzas y otras que nos daban esa esperanza de que nuestro hijo pudiese lograr un potencial desarrollo y así lograr una inclusión. No entendía todavía el tema de la inclusión, sin embargo, yo quería eso para mi hijo. Yo quería que nadie lo estigmatizara, yo no quería que nadie lo discriminara, que nadie lo viese como una persona inútil. Realmente que nosotros como padres pensamos en doctores, en tener un ingeniero o un arquitecto, ¿verdad? Y realmente cuando tenés tu hijo con discapacidad, esos sueños se vienen completamente abajo, en un santiamén. Sin embargo, a los 2 meses, que me cae el 20, como usted dice, tenía toda la información necesaria para salir adelante con mi hijo. Entramos a Arca de Esperanza. Y aquí esta es una conversación, pero en algún momento, Elma, porque ha ocurrido en el pasado, el tener que presentarlo a la sociedad, el que la gente lo vea, la primera impresión de que llegó a la amiga y tu niño, sí, tiene el síndrome de Down, o el familiar, o el vecino, o llevarlo a algún evento. Todas esas, en algún momento le vino a la mente decir, bueno, voy a tratar de evitar sacarlo lo menos posible, de no exponerlo públicamente. No, gracias a Dios no me ocurrió eso, porque a tiempo yo me di cuenta de que con una estimulación adecuada, temprana, él podía llegar a potencializarse, ¿verdad? Entonces, nunca lo escondí, nunca lo negué, y creo que eso fue parte de esa apertura que le da a uno el mundo. A veces la exclusión viene desde uno mismo, sí, desde uno mismo. Si yo excluyo a mi hijo, automáticamente el mundo lo excluye. Esa pregunta se la hago, Elma, porque ocurre regularmente. Muchísimo en Honduras. Un niño con discapacidad, si hay una persona con discapacidad, si hay un adulto con discapacidad, lo que se tiende es apartarlo totalmente del mundo. Antes era un poco más grotesco, no sé si todavía se dan casos, que habían niños a los que el papá y la mamá los amarraba, por ejemplo, los que sufrían de autismo o otro tipo de enfermedad donde eran muy hiperactivos, los mantenían amarrados. No, es que es imposible, no se puede, son insoportables, y tal vez estaban ante un drama como ese, que ahora en lugares como Arca están concientizando de que se puede convivir bajo esa condición de discapacidad.
Así es. Y los derechos humanos nos dicen que han habido 3 modelos de la forma en cómo vemos la discapacidad. La primera, que es el modelo muy tradicional, ¿verdad? Que por un pecado que nosotros cometimos, nuestro hijo, lo estamos pagando con nuestro hijo, ¿verdad? ¿Lo pensó usted en algún momento? No, realmente que no. No pensé en que yo haya hecho algo malo, porque leí. Pero no la cuestionaron su pareja en algún momento. Mirá, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido es por tu culpa, por no haberte cuidado. Pero puede ser que no sea su caso, pero sí que ocurra. Sí, hay muchísimos casos. Frecuencia. Hay muchísimos casos que suceden así. La verdad es que lo primero que le dicen a uno, ¿hay alguien así en tu familia? Y entonces ahí es cuando se podría dar este fenómeno, ¿verdad? Que se da muchísimo, sí. En mi caso no, porque en mi caso no habían antecedentes. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta de que una prima tenía un hijo con autismo, de que la otra prima también tenía su hijo con autismo, y el niño tenía 15 años y nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta. Entonces ahí es a donde cabe lo que usted dice, ¿verdad? Que sí se oculta la discapacidad por miedo a la discriminación. Entonces, disculpe que le interrumpía, me decía, hay 3 razones. Entonces el modelo tradicional, que es el de ver a las personas con discapacidad de una forma caritativa, de que están muy necesitados, ¿verdad? Sin embargo, lo que necesitan son oportunidades y menos barreras en la sociedad, actitudinales, ¿verdad? Como físicas. Está el otro modelo. Y ahí es importante que esto lo hagamos y lo dejemos muy bien sentado, porque en lo particular yo lo aprendí de personas con discapacidad. Lo peor que le puede ocurrir a alguien con discapacidad es que lo dejan con la... Sí. Me lo enseñaron los ciegos, ciertos amigos que tengo yo, y entonces, ahí viene el cieguito. Llegaban a visitarnos a nuestra casa desde muy pequeños. Tenemos unos buenos amigos, los amigos galos, y entonces ahí vienen los cieguitos, y cierta vez uno de ellos dijo, por favor, a mí no me diga cieguito, yo soy ciego, y yo no quiero que nadie me mire con lástima, y no quiero que nadie dé una expresión de lástima, aunque en ese tiempo todavía no se hablaba del tema de discriminación. Le estoy hablando hace 45, 50 años. Entonces, durante este tiempo la situación ha cambiado. Entonces, es importante decir que si alguien tiene discapacidad, lo que no quiere la persona es que lo trate con lástima. Así es, ese es el primer principio, como podemos decirlo. Pero viene el modelo médico, en donde a la persona con discapacidad hay que curarla, ¿verdad? Porque tiene algo malo. Sin embargo, no es así. Ahora, podemos mejorar condiciones que tenga un síndrome, ¿verdad? Que traiga ya el síndrome. Pero no vamos a curar un síndrome de Down, un autismo. Es imposible curar una discapacidad. Porque regularmente son conductuales que son condiciones de vida. Son condiciones de vida con las que nosotros tenemos que aprender a vivir, ¿verdad? Y que esperamos que la solidaridad del entorno, ¿verdad? Pues sea comprensivo con las necesidades de la diversidad de cada persona. Entonces estamos ante una situación de esta de discapacidad. Yo tengo experiencias. Está Darío es alguien muy cercano, es como de mi familia. Él es primo de mi hija mayor, y me quedo sorprendido porque Darío, el problema de él es casi había quedado en una situación de vegetal, ¿cómo le llaman esta? Y desde muy pequeño, pero Yolanda, su mamá, con el permiso de ella, yo me atrevo a contar esto, y toda la familia intervinieron en hacer que de él se convirtiera en un niño
con su discapacidad, pero que abordara la temática con normalidad. Él estudia en la escuela Guatemala, todas las mañanas lo llevan a su centro educativo y me quedé impresionado yo de cómo mejoró su capacidad intelectual y de habla. Él cuando estaba muy pequeño muy poco se le entendía, ahora uno puede entablar una conversación y al escucharlo agrada porque está consciente de su entorno. Hace poco falleció su abuela y platicaba yo con él y no, me dice, eso es parte de la vida. Uno en esta vida está de paso y lo más importante es lo que mi abuela me enseñó y lo que ella me quería. Y hoy impactado, impresionado, porque es un niño que yo lo vi crecer en una silla de ruedas. Pero su mamá, con serias dificultades económicas, trasladándolo de un lado a otro para que él pudiese aprender diferentes tipos de terapias que le han ayudado y que ya lo convierten en una persona, ya tiene su personalidad él, ya tiene su comportamiento y entonces sí se puede lograr. No hay que esconderlos a los niños. No, y esos son los beneficios de la inclusión. Cuando nosotros eliminamos esas barreras actitudinales, yo los invito a los padres, a todos los padres, busquen apoyo, busquen informarse, lean, porque eso les va a abrir la ventana y la puerta a su hijo para lograr esas potencialidades. No es un médico rehabilitador, ¿verdad? El que rehabilita la inclusión. Cuando un niño asiste a una escuela e interactúa con otros niños, ustedes saben que todo el aprendizaje nuestro como seres humanos es por imitación, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos cómo se saludan las personas, ese niño también va a aprender a saludar y se va a aprender a socializar, ¿verdad? Pero si nosotros lo excluimos, entonces no podemos pedirle a un médico que lo cure, porque por eso no se puede ver la discapacidad desde un enfoque médico, ¿verdad? Porque no es una enfermedad, es una condición de vida. Entonces, nosotros como padres, por lo menos su servidora, eligió la inclusión. Yo elegí la inclusión, mi hijo entró a Arca de Esperanzas, trabajamos en su estimulación junto a la organización y hoy es un niño incluido en la escuela. Ahora, ¿qué ocurre? Porque regularmente hablamos de estos lugares donde, en las grandes ciudades, donde hay posibilidades, donde hay oportunidades. Pero allá tierra adentro, gente que nos ve en comunidades muy alejadas, en aldeas, en caseríos, en municipios que están muy lejos de ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se puede dar este tipo de ayuda. ¿Qué decirle a ellos? Ellos también pueden aprender a cómo estimular a su hijo para que salga para que mejore su condición. Claro, hay muchísimos métodos que ayudan a la rehabilitación. En el caso del interior del país, bueno, además de ser parte de la Asociación Arca de Esperanzas, yo pertenezco a la Federación Nacional de Padres, Madres y Familias de Personas con Discapacidad y hemos sido los padres por los que históricamente nos hemos preocupado por rehabilitar a nuestros hijos con discapacidad intelectual. Y en las provincias, bueno, en los departamentos hay organizaciones. Habemos 18 organizaciones que algunas tenemos centros de rehabilitación, ¿verdad? Precisamente para llenar ese vacío que existe en las comunidades, ya que no ha habido una política de atención a la discapacidad, no por falta de bondad o nobleza de los políticos, ha sido por el desconocimiento que existe a nivel de toda la población. No hay que tener una responsabilidad también, yo creo que es parte del quehacer de un país y aquí invertimos dinero
en lo que pueden invertir en una ametralladora, en un barco de guerra, en un tanque, ¿ustedes cuántas cosas no harían para ayudar a estos niños que están en situaciones y de todavía en discapacidad? las comunidades hay personas encerradas en sus casas, muriendo sin ver la luz del sol, ¿verdad? Entonces, y eso es porque tal vez de repente el familiar desconoce, y por falta de políticas, porque las políticas en discapacidad se han centrado en Tegucigalpa. Hasta ahora, hace 2 años atrás, es que el gobierno ha abierto sus ojos, ¿verdad? Y ha empezado a salir pero a las también comunidades. no solamente Sin debe ser del embargo, gobierno, sino que también las alcaldías municipales juegan claro, un papel importante, claro. Ministerios como el Ministerio de Educación deben de ser orientadores en función de eso, la misma policía y los mismos militares que tienen en cada rincón de Honduras tienen una representatividad ahí, una representación. Deberían de ser motivadores para por lo menos saber que ahí hay un caso y que tiene que ser atendido. Desgraciadamente, licenciado, todavía predomina el modelo tradicional. El modelo tradicional que nos dice la persona con discapacidad, discúlpenme porque no es mi lenguaje, pero no sirve, ¿verdad? No es útil en la sociedad, es una carga, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se dan estas políticas en los municipios. Ha sido difícil lograr entrar a la Asociación de Municipios de Honduras. Difícil, no le casi creo. imposible. Entonces les han cerrado la puerta a la MON. Exactamente, porque es... Como no es tema político, no es tema de billete a favor de ellos, entonces qué lástima la MON, hombre. Y el desconocimiento total, sí, ¿verdad? El desconocimiento total del tema. Falta de datos estadísticos. Creo que todos los grupos en condición de vulnerabilidad de nuestro país están careciendo de datos estadísticos, y por eso no podemos resolver las necesidades que esta población tiene, porque nos dicen, no, si ustedes solo son 200,000 personas, vamos a comprar 200,000 sillas, vamos a comprar 200,000 bastones, es que lo ve, y ahí o porcentuado, ¿verdad? Qué importante esto que usted dice, que ven a la discapacidad, lo asocian con el bastón, con la silla de ruedas, o no sé con qué otras cosas más que tengan que ver con estas ayudas, más que todo técnicas, pero no se van más allá. O sea, ya creen que si un niño está en una situación de discapacidad como el síndrome de Down, como el niño que tiene parálisis cerebral, como el niño que tiene, o el niño o la niña que tienen este problema no problema, me enseñaron que no es problema, sino una condición el autismo. Son personas que tienen derecho a vivir, claro, y hay condiciones para mejorar su condición de vida y que puedan adaptarse a un modelo de vida diferente si no se les da la orientación adecuada. Entonces, desde el Estado debe de haber, no deben de verlo tampoco como números, es que también ya cuando nos ponen un número, hay otra dificultad también. Así es. Sin embargo, necesitamos estadísticas para definir presupuestos, porque si a las organizaciones, para un ejemplo, que tenemos solamente 29 millones... ¿Ustedes reciben algún beneficio como ARCA? ¿Cuánto reciben? Recibimos 2 millones. ¿Anuales? Anuales. O sea que es y mínimo. Es un presupuesto de 8 millones los que se necesitan. Entonces, no es ni el 50%, ¿verdad? No estamos recibiendo ni el 50%. O sea que ustedes tampoco se pueden dar la oportunidad de hacer teletones ni acciones de estas, sino que tienen que andar buscando el dinero. Así es, un trabajo de hormiga, porque con no bingos, tenemos la capacidad, exacto. Hace poco tuvieron un bingo. Exacto, el fin de semana tuvimos ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? Bastante bien, muy bien, respondió muy alegre la gente. Tuvimos una tarde muy alegre. Y esa es la forma como ustedes pueden hacer de llegar al fondo. Esa es la forma de cómo cubrir el déficit que tenemos.
en la semana de la primera semana de diciembre, como organizaciones, solicitamos al Congreso Nacional de la República una ampliación, ya que cuando se le asignaron los fondos a todas estas organizaciones que trabajamos en rehabilitación, no solamente de aquí de Tegucigalpa, sino la mayoría de los demás departamentos, bueno, pues el decreto decía que gradualmente, anualmente se le iba a ir aumentando al sector esta cantidad, porque desgraciadamente el Estado no se ha hecho cargo, ¿verdad?, de su misión, pues de brindar ese derecho de rehabilitación y habilitación a la población hondureña. Los números son alarmantes con la discapacidad adquirida, son muy alarmantes. Ya la adquirida es por accidentes. Por accidentes de tránsito, los accidentes de motos, están elevando los niveles. Y aquí no hay, y lo lamentable es que la mayor cantidad de accidentes, si bien es cierto que son por conducción de motocicletas o vehículos, pero es por la alta ingesta de alcohol y de drogas. Sí, desgraciadamente, ¿verdad? Son cuestiones sociales que producidas por el estrés, ¿verdad? Por la falta de prevención en muchísimos temas. La juventud está siendo muy descuidada por siglos, hemos estado descuidados y realmente pues son el futuro de las generaciones, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones vienen a repercutir en que haya niveles altos de discriminación para las personas. No pueden acceder a un trabajo, ya cuando adquirís una discapacidad tenés que dejar de trabajar. El sistema de pensión en Honduras no es tan halagador, ¿verdad? Entonces, no da respuesta realmente. Entonces, realmente tener una discapacidad en Honduras, además de caro, es excluyente. Claro. Pero Arca de Honduras, Arca de Esperanza, ¿qué es lo que buscan ustedes? ¿Qué es lo que han logrado hasta hoy? Bueno, nosotros hemos logrado durante 19 años potencializar el desarrollo neurológico de personas con parálisis cerebral, lesiones cerebrales, riesgo de padecer una lesión, y de personas que no tienen ninguna discapacidad, sin embargo, tienen problemas de concentración, tienen problemas de atención, y para mejorar estos niveles, regularizando la actividad cerebral, pues... ¿Con qué personas cuentan? Bueno, contamos con terapeutas físicos, funcionales, educadores especiales, psicólogos, que dan estimulación temprana. Tenemos un programa en el Hospital Escuela, vamos y damos terapia a niños prematuros, a bebés prematuros. Y también fue una gran lucha para lograr entrar y ayudar, ¿verdad?, al Hospital Escuela, y esos niños son los que son remitidos por los doctores, ¿verdad? Después de solicitar, ¿verdad?, la apertura, lograron entender que la estimulación temprana es de gran beneficio. Es a lo que le llamamos en Comayagüela, y no sé si en todo el país, los cietíos que les dicen, o sea, los niños que nacieron antes de los 9 meses. Así es. Y que pero no cubrieron, no cubrieron todo eso es un estereotipo, porque no es lo mismo nacer de 7 meses que nacer de 6 meses o de 5 meses. Sí, sí, pero le dejaron ahí que eran los cietíos, les decían, pero es indistintamente la edad. Entonces, y decían, ¿verdad? No, los que nacen a los 7 meses son más fuertes quizás que los que nacen a los 8 meses. Sí. Sin embargo, es un estereotipo y es un mito, eso no es la realidad. O sea que ustedes están vinculadas entonces con las madres canguro y los padres también, que pueden hacer la labor de canguro. Así es. ¿Y esto en qué consiste, el trabajo del padre y la madre canguro? Bueno, pues tienen que darle ese calor, ¿verdad? Y ese terminar de apoyar, porque ya no está dentro del vientre de la madre. Y un ser humano, para que logre, ¿verdad?, todo ese desarrollo,
necesita muchísimas cosas, ¿verdad?, del cuerpo de la madre. Ya cuando están afuera, pues entonces viene la tarea de dárselas directamente, ¿verdad? Y que constituye un gran proceso, porque sus pulmones todavía no están desarrollados y hay muchos órganos que se forman hasta el último mes de gestación. Entonces, ahí es cuando Arca de Esperanzas pues brinda esa estimulación, ¿verdad?, a través de ejercicios y de cuestiones que pues les ayudan a ellos a ir desarrollando todas esas etapas del cerebro. Ya cuando la persona ha avanzado, ¿verdad?, bueno, todavía no es una persona, es un bebé. Cuando ha avanzado y todavía no se ven esos ciclos de desarrollo, pues entonces ya se considera que la persona, ¿verdad?, que el niño, pues puede desarrollar una discapacidad intelectual. Entonces ya pasa a otro programa que se llama Reorganización Neurológica, que es un programa de los múltiples que hay, basados en el desarrollo humano. Ahora, aquí ya también juega un papel importante también el hecho de la atención a la madre. Claro. O se vuelve una atención más amplia, una atención familiar, integral de toda la familia. Es integral, porque la terapia está basada en el apoyo directo del padre. El terapeuta solamente es el que enseña, pero el niño con quien hace mejor su terapia es con su madre o con su padre. Entonces, eso le ayuda a socializar y a tener seguridad sobre sí mismo. Y esa seguridad es clave para el desarrollo. Entonces, el mayor trabajo lo hace el padre. Sin embargo, los resultados son muy buenos. No quiero decir excepcionales, porque a las personas con discapacidad no las podemos ver ni como héroes, ¿verdad?, ni como mártires. Son personas que necesitan inclusión nada más, como cualquier otra, ¿verdad?, que no tenga discapacidad. Bueno, y Arca de Esperanzas también tiene otro tipo de programas que van dirigidos a la inclusión siempre, y es el de la inclusión laboral. Ahora tenemos un programa de habilidades para la vida que le permite, y esta ya se constituye como en educación no formal, ¿verdad?, que también no ha sido visibilizada en nuestro país. Hay mucha deuda. Es obligatorio que las empresas puedan contratar a personas con discapacidad. Claro, tenemos una ley, la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, que le da una cuota, un empleado por cada 25 que tenga la empresa. Se hace incidencia desde las organizaciones con el Ministerio de Trabajo para que hagan las supervisiones del caso, ¿verdad?, pero todavía hay mucho desconocimiento y está siempre la falta de interés, ¿verdad? Sin embargo, creemos que como familias y personas con discapacidad, pues podemos lograr que esta inclusión se dé a través de la sensibilización que nosotros podamos darle a la población, ya que pues somos nosotros, ¿verdad?, los que vivimos la discapacidad en casa, las personas con discapacidad viven a diario todos sus retos, gracias a que no hay infraestructura adecuada en el país y que tampoco se ha previsto, ¿verdad?, por lo COVID. Pero tenemos esperanzas. Ahora, precisamente el Congreso Nacional, la semana anterior daba a conocer el doctor Mauricio Oliva que se está tratando ya la ley de la discapacidad en Honduras, como que está llegando ya a su final la discusión, y se comprometió él que muy pronto esa ley iba a entrar en actividad. Sobre esa ley, ¿qué rescata usted que es lo bueno? ¿Es buena ley? Claro que sí. ¿Está adecuada a la realidad de Honduras? Claro que sí. Bueno, la ley de equidad se aprueba en el 2005
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se aprueba por Honduras en el 2008, se ratifica el protocolo facultativo también. Entonces, Honduras se convierte en Estado parte de esta convención. 15 años después, la ley ya no está armonizada, ¿verdad?, con los derechos que nos dan la convención, que nos da, digo, y es nuestra convención porque Honduras la ratifica. Entonces, pues esta convención llama a que nuestra ley de equidad se armonice con la convención y por eso se inicia el proceso de reforma a esta ley. Hoy es una ley nueva prácticamente, ley de desarrollo inclusivo, y pues se incluyen temas como la vida independiente que tiene derecho la persona con discapacidad, ya que en nuestra legislación, como el Código Civil, le prohíbe a las personas con discapacidad casarse, por ejemplo, o tener cuentas bancarias o heredar, ¿verdad? Entonces, o tener siempre un cuidador, ¿verdad?, que es la curatela de la que habla el Código Civil. Entonces, también le abre el acceso a la justicia a la persona con discapacidad. Actualmente nosotros no contamos, por ejemplo, con ajustes de procedimiento como el decir una persona sorda, ¿verdad?, necesita un intérprete de la lengua de señas hondureña para poder defenderse, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas limitan el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, y esos elementos no se encontraban en la Ley de Equidad y Desarrollo Integral, que son elementos fundamentales para la inclusión social de las personas en igualdad de condiciones con las demás. Bueno, ha sido grato poder dialogar con Elma Oliva Perdomo de la Arca de la Esperanza, que es una organización que busca poder beneficiar a las personas con discapacidad. Su niño ya está en la escuela, ha ido al jardín de niños, ya está en todas esas actividades. Así es. Gracias a que Arca de Esperanza es una asociación de padres y promueve la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, pues yo me formé en este tema y pude con propiedad decirle al director de la escuela de mi hijo tiene Él un está en la escuela, derecho. está en la escuela, digamos, común. Regular. Regular, donde llegan Regular. todos Así es. los alumnos. Porque está el estigma, ¿verdad? No, un niño con discapacidad intelectual puede entrar después de los 6 años o 12 años a la escuela, y no es cierto. El niño tiene que entrar a la escuela a la edad oportuna. Nosotros como padres tenemos una campaña promocionando para que el padre vaya y matricule a su hijo con discapacidad en las escuelas, pero no les pedimos que abandonen a sus hijos, ¿verdad? Porque ocurre que muchos padres lo van a dejar a la puerta de la escuela y más nunca se vuelven a asomar, ¿verdad?, a una reunión, a un llamado que hagan los maestros. Entonces es importante que el padre se involucre. Pasa en todos, general, ¿verdad? Exacto, pasa en todos. Entonces, pero en el caso de la discapacidad, tenemos que ser un apoyo, no estar ahí con el niño en el aula, no. Es el apoyo de buscarle herramientas, de proveerle herramientas al maestro, ¿verdad?, para que pueda trabajar con nuestros hijos en el aula. E invitarlos también a que sean agentes de cambio y sensibilicen en donde ustedes estén, porque entienden de discapacidad. Hay muchos padres que no están organizados y se hace necesario conocer de estos temas para poder lograr una inclusión verdadera, ¿verdad? Entonces, mi hijo, pues gracias a Dios, gracias a todo el apoyo que se le ha dado en Arca de Esperanzas, con eso hemos logrado la inclusión en la escuela, ha mejorado mucho su lenguaje, que en el estigma, otro de los estigmas es que los niños con síndrome de Down no hablan, ¿verdad? Y que no entienden, que no hablarles por señas. Exactamente, entonces el padre se acostumbra a eso. Sin embargo, eso no es cierto.
Si logramos la inclusión, entonces empieza el niño, viene todo, y hay que hablarle toda esa respuesta. Hay que hablarle con claridad, porque tienden he visto yo que en algunos casos tienden a hablarle como que si él estuviese, tal vez es un niño ya de 6, 7, 8, 10 años, y le están hablando como que si estuviese tiernito. Sí, tenemos ese problema que nos infantilizan, ¿verdad? ¿Sí? Las personas con discapacidad todo el tiempo tiene 50 años y dice, el niño de tal persona. Entonces tratemos de evitar estos estigmas para que pues sea más fácil la inclusión, ¿verdad? Y que las personas pues vayan entendiendo el tema. Quiero invitarlos a que conozcan las instalaciones de Arca de Esperanza. Nos encontramos en la colonia Maradiaga, en el barrio La Granja. Está abierta la matrícula, hasta mañana tiene un 20% de descuento y regresamos el 13 de enero a matricular, ¿verdad? Para que su hijo pues tenga la oportunidad de reorganizar, ¿verdad?, esas potencialidades y logre pues la inclusión. Muchas gracias, ha sido un honor y vamos a tener la oportunidad en el futuro de poder seguir conversando sobre estos temas que son de interés, que son una realidad y donde se deben de crear verdaderas políticas públicas que beneficien a la gente con discapacidad. Porque muchas veces solo pensamos en la persona mayor, en la persona de la tercera edad, en el que tuvo un accidente, el que se vio sometido a una situación dificultosa en las labores de trabajo, pero nos olvidamos de los pequeños, de ellos que hay que sacarlos de esa cueva donde a veces por ignorancia, por desconocimiento, por pena, por cargas que tiene la persona hasta espiritualmente, de creer que esto es un castigo que Dios le ha mandado, y es todo lo contrario. De repente es una bendición detrás de un niño o una niña con discapacidad. Pues hay un gran padre, una gran madre. Dios permite que el amor se manifieste con mayor énfasis que tal vez en aquellos casos donde uno presume los niños son normales. Cuando hay estos casos, yo he visto cosas extraordinarias. Recuerdo el caso de una madre que elaborábamos los dos en una empresa, y yo la miraba todas las mañanas a Reinita muy alegre. Era la mujer más alegre de la oficina. Y cierto día me acerqué a ella y le digo, ¿y usted por qué todo el tiempo anda alegre? Yo nunca la miro amargada. Usted en la mañana es la que viene más temprano, anda cantando, anda alegre. No, me dice, yo tengo que ser feliz porque yo tengo que darle gracias a Dios. ¿Y cuántos hijos tiene? No, me dijo que no sé si 4 hijos, pero me dice, tengo 2 hijos que son especiales. Entonces tengo que levantarme a las 4 de la mañana porque tengo que preparar a mis 2 hijos para ir a dejarlos, creo, no sé si era prepase, y que se alisten para ir a la escuela, uno y el otro al colegio, y entonces yo me vengo alegre a trabajar. Yo me impacté porque dije, 2 niños especiales. ¿Por qué esta mujer todos los días está alegre? Era una madre especial, por el corazón con el que ella logró desarrollar la sensibilidad para no ver un problema en sus hijos, sino que ver una bendición. Así que a todos ustedes, gracias por la sintonía. Continúen con la programación de Canal 36. Ha sido un gusto.